Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y seguimos con el tema Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, y ya en la cuarta semana, donde hoy veremos la oración modelo, parte 3. Déjenme le pregunto algunas cosas antes de comenzar, y dice así, la primera pregunta: ¿batallas en tu vida de oración? ¿Crees que es una pérdida de tiempo o un tiempo agradable de refrigerio, esfuerzo para el reino de Dios? Muchos nos encontramos en el tiempo de oración dificultades para hacerlo, para lograrlo. Y tal vez nos preguntamos si estamos orando por las cosas debidas. Algunos otros tal vez se distraen en la oración y se quedan dormidos o terminan soñando despiertos sobre cosas que no vienen al caso. ¿Cómo puedes aprender a orar y a orar eficazmente? Bueno, estos son los puntos que Jesús aborda en Mateo capítulo 6 del 9 al 15. Y esta sección de las Escrituras se conoce comúnmente como el Padre Nuestro o la oración modelo. Sin embargo, se le debiera llamar la oración del discípulo porque es un modelo de oración para los discípulos de Jesucristo. En la lectura que hoy tenemos marcada, que es Mateo capítulo 6 del verso 9 al verso 13, dice: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús les enseña exactamente lo que se encuentra aquí en nuestro texto de Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Pero es interesante que en este momento, precisamente a la mitad del ministerio de Cristo, los discípulos, al ver que Él constantemente se separa para orar, finalmente reconocen que ellos necesitan orar también. Los discípulos probablemente se preguntaron: ¿por qué lo hace? ¿O por qué lo hace tantas veces? Esa es la razón por la que ahora le piden: Señor, enséñanos a orar. Antes de esto, no reconocían su necesidad de oración, pero ahora Él les enseña cómo orar. ¿Le has pedido al Señor que te enseñe a orar? Espero que sí, porque lo necesitamos. Si no lo has hecho, pídeselo ahora. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas del grupo Edificados en la Palabra, hay 7 cosas que Jesús quiere que llevemos en la oración. Y estas deben ser los puntos de enfoque. Yo quiero que veamos el reconocimiento al Padre que nos ama y que es soberano sobre todas las cosas. Y le dice: Padre nuestro. Cuando comenzamos a orar, concentremos nuestra mente primero en la persona con la que estamos hablando. Esto es muy importante porque estamos hablando con aquel que creó todas las cosas. Él es el que creó miles de millones de galaxias en el espacio y es el que creó a cada uno de nosotros. Es el que posee todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es también quien amó lo suficiente y nos ha amado bastante que nos ha redimido del pecado. Aun cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Lo consideramos nosotros nuestro Padre o solo es un Dios interpersonal? Pero quiero decirle, Él también es Señor y Dios. No digo que esté mal llamarle así. A lo que me refiero es esto, que con frecuencia le debemos llamar Padre. ¿O con qué frecuencia le llamas Padre? ¿Clamamos a Él como lo haríamos con nuestro Padre terrenal? Creo que
Es esencial, es necesario que comencemos nuestra oración de esta manera, porque tenemos que reconocer que es por Él que estamos aquí. Romanos capítulo 8, verso 15 dice Pablo muy claramente, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba significa padre en arameo. Y la última palabra padre es la palabra griega que significa padre. Entonces, como dice, padre, padre, ¿por qué Pablo le da tanta importancia a nuestra vida de oración y el uso del término de Abba Padre? Cuando Jesucristo también usó esta misma frase, oró y dijo, Abba Padre. Eso está en Marcos 14:36. Este término describe el afecto y el cariño de un niño hacia su propio padre. Jesús nos enseña a que nos acerquemos a nuestro Padre como un niño con fe, con la certeza de su amor. Eso no es una simple coincidencia. La intención de Cristo era que llevemos de esa misma relación que Él tenía con su Padre. Nosotros, con el mismo Dios, tengamos esa misma relación. Es lo que trato de explicar. Por lo tanto, reflexionemos sobre cómo nos dirigimos a aquel a quien oramos. También explicaba acerca de una alabanza y adoración del santo, porque le dice, santificado sea tu nombre. Cristo nos exhorta a que reconozcamos y adoremos al Padre, que es santo, merece ser venerado. La palabra santificado significa santo o venerado. Su nombre debe ser reconocido como santo porque Él es santo. El nombre representa lo que la persona es y lo que Él es. Entonces es muy importante que si Dios es santo, Él es diferente a todos y a todo. No hay nadie como Él, de acuerdo a lo que dice 33:26 de Deuteronomio. Cuando nos acercamos a Dios, a Dios en oración, vamos con la intención de reconocerlo como Padre y a la vez como Santo. Esto lo pregunto porque es muy importante. Porque debemos de tenerle un amor íntimo como nuestro Padre, pero también un respeto porque Él es santo. Mire, Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, dice muy claramente, dice, el nombre que es sobre todo nombre para que para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. La mayoría de los judíos nunca mencionaban el nombre personal de Dios, solamente decían el nombre. Creían que su nombre era tan santo que sus propios labios corruptos no podían mencionarlo. Su nombre personal de Dios era tan santo que ellos no se atrevían a mencionarlo. Entonces, amados hermanos, es por eso que Pedro también dijo estas palabras, sean santos, porque yo soy santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Por lo tanto, amados hermanos, entonces, nuestras oraciones deben reconocer y adorar como santo y recordar que toda petición debe ser motivada por el deseo de ser como Él, como nuestro Dios. En tercer lugar, el Señor Jesús enseña que entreguemos lo nuestro y nuestra voluntad incluso a Dios. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. En este tercer aspecto, Jesús enfatiza a sus discípulos esa entrega. O sea, es reconocer que su reino y su voluntad están por encima de todo. Esto también es esencial para la vida de oración de cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos prioridades correctas y que nuestro corazón se someta a esas prioridades.
Cuando nos acercamos al Señor en oración, reconocemos a Dios como Padre amoroso. Entonces, alegrémonos en el amor que Él tiene por nosotros. Reconozcamos su santidad, entreguemos todo lo que somos a su voluntad. Porque observe que la gente reconoce y dice en el cielo al estar ante el trono de Dios, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Observe bien que todas las cosas, todo lo que Él creó, lo creó para su voluntad. Mientras que nosotros sometamos nuestra vida, nuestra voluntad a la voluntad de Él, nunca encontraremos problemas, siempre tendremos felicidad, el gozo, el propósito y la razón para la que fuimos creados. Cuando un creyente reconoce esta verdad, reconoce regularmente a Dios en oración, es precisamente cuando se cumple lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Porque si buscamos primero el reino de Dios, todas estas cosas en la vida adquieren su debida perspectiva y prioridad. Amados hermanos, en la cuarta enseñanza de Jesús podemos ver la provisión diaria y dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. En este aspecto de la oración, la petición de nuestras necesidades personales debe ser llevada a los pies de Cristo. Porque cualquier necesidad, comida, empleo, fortaleza para el día o cualquier otra necesidad que surja, pidamos a Dios que la supla. Pero al orar por lo que nosotros necesitamos, queremos, deseamos o buscamos, siempre debemos someterlo a la autoridad de su reino, a su voluntad para nuestra vida. Nuestras peticiones deben ser conforme a su santidad. Nuestro tiempo, nuestro amor por Él debe ser igual como el que Él tiene o muy parecido al que Él tiene por nosotros. Porque Él mismo dijo, el mismo Señor dijo en Mateo capítulo 6, verso 8, dice: su Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que ustedes se lo pidan. Tal vez lleguemos a pensar: si Él ya sabe qué necesito, entonces ¿por qué tengo que pedírselo? ¿Por qué simplemente no me lo da? La respuesta es muy simple. Primero, Cristo nos mandó que le pidiéramos a Dios suplir nuestras necesidades. Segundo, por la que Dios quiere que le pidamos es que en humildad reconozcamos nuestra necesidad. Así que cada noche que vayamos a Dios, reconozcamos que solamente su provisión es necesaria en nosotros. Y esa provisión la vemos todos los días, en nuestra mesa, en nuestra artesa, en nuestra cama, en nuestra alacena, en nuestro guardarropa, en fin, en todo. El apóstol Santiago dijo muy claramente: no tienen por qué, no tienen porque no piden. Santiago 4:2. Entonces, no olvidemos que Él tiene cuidado de nosotros. La frase echando toda ansiedad sobre Él se refiere claramente a la oración. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. En la quinta enseñanza es el perdón. Y dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El perdón es otro aspecto esencial de la oración. El perdón es necesario por nuestra naturaleza pecaminosa que continuamente desea vivir independientemente de Dios y hacer lo que se le antoja. Perdonar a otros es también una de nuestras grandes luchas en la vida, porque la gente no nos hiere y nos ofende. Para un hijo de Dios, esa es una lucha constante. El mismo Jesús dice
que si no perdonamos, no esperemos ser perdonados. Entonces, amados hermanos, Él nos perdonará a nosotros, no porque nosotros le pidamos que nos perdone. No, Él nos va a perdonar a medida que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Por eso dice en Marcos capítulo 11, verso 25, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Fijémonos bien ahí. Esto no es una opción, es un mandato. Es un mandato. Y ese mandato Jesucristo lo está tomando como un punto importante en la oración modelo. El sexto punto que Jesucristo enseña en esta oración es la tentación y el maligno. No nos dejes, dice, y no nos metas en tentación, sino líbranos de la maldad. Observemos cómo Jesús relaciona la tentación con el maligno. ¿Por qué? Porque es muy simple. Donde hay tentación, Satanás también está obrando para tentar a tu naturaleza carnal, para que elijas el pecado. Jesús quiere que oremos para ser librados de la obra diabólica del enemigo, que está cerca también. Pero entonces la gente se pregunta por qué Jesús dijo, y no nos metas, o sea, no nos dejes caer en tentación. ¿Acaso Dios tienta a su pueblo y los mete en tentación? No, Dios nunca tienta a nadie. La Biblia establece claramente que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, de acuerdo a lo que dice Santiago 1:13. Entonces, mis amados hermanos, oremos para que seamos guiados. Comparemos esta oración con la que dijo Santiago sobre el tema de la tentación, sino que cada uno sea tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago 1:14. Entonces, amados hermanos, Santiago reconoce que el maligno toma parte en la tentación. Somos llevados por la propia pasión y seducidos por Satanás. Para entenderlo de otra manera, Salmos 141, verso 4, dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías como los hombres que hacen iniquidad. Aquí David está reconociendo su necesidad. Aquí David está reconociendo que necesita la guianza del Señor. Y el último punto que Jesús toma en la oración modelo, y es para enseñanza, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Este principio es que Dios concluye, o Jesús concluye este modelo de oración con la afirmación que quiere que tengamos en mente cuando terminamos de orar. Esta afirmación es el hecho de que todo lo que pido en oración debe estar centrado, al reino de Dios. Que todo debe ser hecho en su poder y para exaltar su gloria. Este debe ser mi objetivo principal. En otras palabras, si mi petición no está basada en el perdón, en el reconocimiento de la gloria de Dios, es probable que todo esté perdido. Mis amados hermanos, yo les ruego que con este modelo de oración nosotros podamos siempre ir a Dios y terminar nuestras oraciones reconociendo el reino y el poder, la gloria que Él tiene y que tendrá por siempre. Yo les invito, no dejemos de orar. Que el Señor los bendiga, que el Señor guarde su vida. Paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México.